Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, bueno, acaba de publicarse y que no es una simple actualización, es más bien un terremoto geopolítico. Hablamos de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la de noviembre de 2025. Efectivamente. Y para analizarla tenemos el texto oficial y un análisis que es demoledor, del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el IE. Lo definen, y sin rodeos, como un punto de inflexión histórico y una ruptura explícita. Es que el propio documento arranca con muchísima fuerza, no se anda con sutilezas, ¿eh? Se presenta como una corrección necesaria y se ríe un poco con bastante mala leche de las estrategias anteriores. ¿Ah, sí? Sí, las llama listas de deseos, wish lists. La crítica es brutal, vamos. Dice que eran documentos sin prioridades, una especie de carta a los Reyes Magos en versión geopolítica. Vaya. Y el objetivo que se marcan ahora es nada menos que inaugurar una nueva edad de oro para Estados Unidos. Pues esa es justo la misión que nos proponemos hoy. Vamos a meternos de lleno en esta ruptura, a entender qué significa este nuevo Estados Unidos para el mundo y, sobre todo, qué supone para Europa, que recibe un tratamiento, bueno, radicalmente distinto, casi irreconocible. Un análisis que, ya adelanto, va a dejar a mucha gente con la boca abierta. De acuerdo. Empecemos por el principio, por la filosofía de fondo, porque aquí está, creo, la primera gran bomba. Sin duda. Las estrategias anteriores, como la de 2022, partían de una idea muy clara. El mundo dividido entre democracias y autocracias. Y Estados Unidos, claro, era el líder de las democracias, el defensor de ese orden internacional basado en reglas. ¿Qué queda de eso? Absolutamente nada. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que el foco se pone única y exclusivamente en intereses nacionales muy concretos, medibles y, si me apuras, egoístas. ¿Y cuáles son esos intereses? Son tres, y están definidos con una claridad meridiana. Primero, soberanía y fronteras. Segundo, seguridad económica e industrial, o sea, blindar su casa. Y tercero, y esto es muy novedoso y muy explícito, la preservación de su modo de vida y su identidad cultural. Vaya. El analista del IEE lo resume con una frase que es lapidaria. Estamos asistiendo a la clausura del ciclo liberal internacionalista. Para que nos hagamos una idea, cuando hablamos de esa clausura, estamos diciendo que se acaba la idea de que Estados Unidos tiene esa misión casi mesiánica de exportar la democracia y defender a sus aliados por valores compartidos. Exactamente eso. Se acaba esa idea. La justificación de cualquier acción exterior ya no será la defensa de la libertad en abstracto. Ahora el único criterio es un cálculo frío de interés nacional. Esto beneficia directamente a la economía y la seguridad de Estados Unidos. ¿Sí o no? Y si no es un sí rotundo, no se actúa. Si no es un sí rotundo e inmediato, no se actúa. Se acabó el idealismo. Es que el propio documento lo recalca con principios que suenan a otra época. Cito uno: paz a través de la fuerza. Defiende que la fuerza es el mejor elemento disuasorio, sin complejos. Y otro: la primacía absoluta del Estado-nación. Llega a decir que el mundo funciona mejor cuando cada nación se ocupa de lo suyo. Suena casi a un sálvese quien pueda, ¿verdad? Totalmente. Pero es fascinante, porque, y es un matiz importante, no proponen un aislacionismo total, como el de los años 20. El análisis del IEIE usa un término mucho más preciso: aislacionismo selectivo. Aislacionismo selectivo. Sí, la idea es que Estados Unidos solo va a intervenir donde sea absolutamente indispensable para sus intereses vitales. Y ya, reduce drásticamente sus compromisos en el resto del mundo. Vamos, que deja de ser el policía del mundo para ser el guardián de su propia fortaleza. Solo saldrá si el beneficio es claro y directo. El texto critica a las administraciones pasadas diciendo que centrarse en todo es no centrarse en nada. Si aplican esa lógica, este nuevo mapa de intereses tiene que estar muy jerarquizado. ¿Dónde ponen el foco ahora? Pues el mapa se redibuja por completo, y con una jerarquía muy estricta. La prioridad número 1, la absoluta, es el hemisferio occidental, su propio continente. ¿América? Sí. Y aquí el documento introduce un concepto nuevo y muy potente, el corolario Trump a la doctrina Monroe. Un momento, para refrescar la memoria. La doctrina Monroe era aquello del siglo XIX de América para los americanos, ¿no? Eso es. Una forma de decirle a Europa que no metiera las narices en el continente. Esa es la base. Pero este corolario la actualiza para el siglo XXI.
Ya no se trata solo de mantener a raya a potencias europeas. El objetivo ahora es blindar el hemisferio contra la influencia de China, la desinformación de Rusia y la presencia de Irán. Ah, Y sobre todo, y esto es crucial, vincula esa doctrina directamente a la seguridad fronteriza, al control de los flujos migratorios, algo que la doctrina original nunca contempló. o sea, la prioridad número 1 es cerrar y controlar el patio trasero. Y fuera de sus fronteras. ¿Cuál es la segunda? La prioridad geopolítica externa es una y solo una: el Indo-Pacífico, China. China. Y el lenguaje es muy pragmático, ¿eh? Nada de hablar de valores. El objetivo es la competición geoeconómica y militar. Se habla de asegurar las cadenas de suministro, garantizar el acceso a minerales estratégicos, una lucha de poder clásica. Vale, o sea que las dos grandes prioridades son, primero, blindar el continente americano y segundo, competir con China en Asia. Estoy haciendo la cuenta y me falta un actor fundamental en la política exterior de EU durante los últimos 70 años. Ujú. Nadie ha dicho la palabra Europa todavía. Y aquí es donde la cosa se pone francamente alucinante. Porque si la estrategia de 2022 describía a Europa y a la OTAN como el núcleo del orden democrático, casi el socio indispensable, El socio mimado, diría yo. exacto. Pues me temo que el retrato que pinta este nuevo documento no va a ser nada halagador. Halagador es la última palabra que usaría. Es un diagnóstico durísimo, casi un acta de defunción. El análisis del IEE lo desgrana muy bien. Primero, hay un diagnóstico económico demoledor. El documento afirma que Europa ha pasado de representar el 25% del PIB mundial en 1990 a solo un 14% hoy. Uf, qué caída. Y no lo atribuye a la mala suerte, no. Culpa directamente a lo que llama la hiperregulación de la Unión Europea. A la UE. Sí. Dice que sofoca la creatividad y la iniciativa económica. Pero el golpe más fuerte no es el económico, ¿verdad? Es casi un ataque a la identidad. Efectivamente. Ahí es donde el documento es más brutal. Hay un segundo diagnóstico que habla textualmente de una perspectiva de borrado civilizacional para Europa. Espera. Borrado civilizacional. Es una expresión de una dureza increíble. Es tremenda. Es una crítica frontal y sin precedentes a la Unión Europea por, según su visión, erosionar la soberanía de las naciones. Y las libertades. Y de ejemplos muy concretos. Critica las políticas migratorias, señala la baja natalidad, lamenta la pérdida de identidades nacionales. Vaya. Y la frase que usa el análisis del IEE para resumir esta nueva visión lo dice todo. Europa pasa de ser el principal socio a ser una civilización aliada que hay que rescatar de su propia deriva. Un momento, eso es increíblemente fuerte. Rescatar de su propia deriva. Lo es. No están diciendo que es un socio que se ha debilitado, están diciendo que es un paciente en estado grave al que hay que salvar de sí mismo. La condescendencia es brutal. Es como si vieran a la Unión Europea como una especie de ONG gigante, bien intencionada, pero Ineficaz. que ha olvidado cómo funciona el mundo real. Y esto, claro, tiene consecuencias prácticas inmediatas. Y muy serias. Pues vamos a ellas. Si esa es la visión, ¿qué significa esto para la OTAN y sobre todo para la guerra en Ucrania? Pues las consecuencias son un cambio de juego total. Primero, el reparto de cargas, el famoso burden sharing. Esto se ha dicho muchas veces, pero ahora el tono es de ultimátum. Hay una frase en el documento que es para enmarcarla. ¿Cuál? Dice: se acabaron los días de los Estados Unidos apuntalando el orden mundial como Atlas. Tela. Y proponen algo concreto, el compromiso de la Haya. ¿Y eso qué es? Exige a los países de la OTAN gastar el 5% de su PIB en defensa. El 5%. Pero si apenas se llega al 2%. Pues ahora piden el 5%. El mensaje es: Europa debe ponerse en pie y asumir su propia defensa. Se acabó el paraguas gratis. Y sobre la propia Alianza Atlántica. Aquí llega la segunda ruptura. La estrategia propone explícitamente poner fin a la percepción y prevenir la realidad de la OTAN como alianza en expansión perpetua. Un giro de 180 grados. Total. Se acaba la política de puertas abiertas. Y esto es, evidentemente, una señal inequívoca y muy negativa para las aspiraciones de Ucrania. Claro. Y sobre la guerra en sí, si se frena la expansión de la OTAN, ¿cuál es el objetivo ahora en Ucrania? El objetivo prioritario ya no es la victoria de Ucrania. El documento aboga por negociar un cese rápido de hostilidades. Pero eso es un cambio brutal.
Suena increíblemente cínico, ¿no? Después de años apoyando a Ucrania, ahora el objetivo es parar la guerra para centrarse en China. Pues ese es el punto central del realismo geopolítico. ¿No temen que se vea como una traición, que destruya su credibilidad? La credibilidad basada en valores deja de ser una prioridad. La prioridad es liberar recursos. El documento argumenta que una guerra larga en Europa debilita a todos, incluido a Estados Unidos, frente a China. Es un cálculo muy duro. Durísimo. Pero es el que hacen. El objetivo es triple: estabilizar la economía europea, evitar una escalada con una potencia nuclear y, fundamentalmente, restablecer la estabilidad estratégica con Rusia. Para poder girar de una vez por todas hacia el Indo-Pacífico. Exacto. Rusia pasa de ser un enemigo existencial a ser un problema que hay que gestionar para centrarse en el verdadero rival, que es China. Hay un detalle en el documento que me ha llamado mucho la atención. Habla de construir las naciones sanas de Europa Central, Oriental y Meridional. ¿A qué se refiere exactamente con naciones sanas? Pues si conectamos los puntos, el análisis del IEE lo interpreta como un apoyo explícito a los países que son más escépticos con la trayectoria actual de la Unión Europea. Piensa en gobiernos que defienden con más fuerza la soberanía nacional frente a Bruselas. O sea que para Washington una nación sana es casi sinónimo de una nación euroescéptica. Parece que sí. Y esa mención a la Europa meridional nos toca de lleno. ¿Significa que Washington vería con mejores ojos a un gobierno en España, por ejemplo, más crítico con Bruselas? El documento lo sugiere, pero para España esto tiene un doble filo muy interesante. ¿Ah, sí? Pero por otro, si la prioridad absoluta de Estados Unidos es el hemisferio occidental, de repente la conexión cultural e histórica de España con Iberoamérica se convierte en un activo de primer orden para Washington. ¿Un puente? Un puente que hasta ahora era secundario en su política y que ahora pasa a ser vital. Paradójicamente, esta estrategia podría dar a España una relevancia que no tenía. Bien, hagamos un resumen de este cambio de paradigma. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 nos dibuja un Estados Unidos que cuelga el uniforme de policía global, Sí, lo cuelga definitivamente. abandona su papel de garante de un orden liberal para operar como una superpotencia realista, centrada en su soberanía, en blindar su continente y en la competición cara a cara con China. Y a Europa, su gran aliado durante casi un siglo, le envía un mensaje que es a la vez una advertencia y una exigencia. Debe rearmarse, debe defenderse sola y debe recuperar una identidad que, desde Washington, consideran que está en peligro de extinción. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final que es, como mínimo, inquietante. El documento no solo muestra una desconfianza profunda hacia instituciones como la Unión Europea. A la que acusa de sofocar la economía y erosionar libertades. Eso es. Va un paso más allá. Declara abiertamente su simpatía por los partidos patrióticos y las corrientes euroescépticas que cuestionan la dirección de Bruselas. O sea que no solo se desentienden, sino que toman partido en el debate interno europeo. Precisamente. Y eso plantea una pregunta que es fundamental para el futuro de Europa. ¿Qué sucede cuando la política oficial de tu principal aliado histórico ya no es solo exigirte que pagues tu propia defensa, Sino que sino que además apoya activamente, desde fuera, a las fuerzas políticas internas que buscan transformar o incluso desmantelar el proyecto común de tu continente? es un escenario completamente nuevo. Y de consecuencias ahora mismo imprevisibles.